Verónica, ¿qué impacto crees que podría tener en la educación el tener profesores meditantes y alumnos meditantes? Siempre me acuerdo de un director de un colegio que llegó aquí al centro Chambala a hacer un nivel 1, aprendió a meditar, y después de observar cómo funcionaba su mente, dijo en algún momento: y pensar que nos pasamos todo el día gritándole a los alumnos, pongan atención, cuando no tienen ninguna posibilidad de hacer eso, a no ser de que uno le entrene la atención. Pero naturalmente la mente se distrae, y que entonces el estar gritando todo el día pongan atención no es un buen método. Hay un mejor método que tiene que ver con entrenar la atención, y que en eso consiste la meditación, que es que qué distinto sería si los niños pudieran ir entrenando su atención y aprendiendo a traer su mente de vuelta una y otra vez a lo que está pasando en clase, a lo que está pasando en un momento determinado, más que estar siendo retados, castigados y a gritos para ver si logran hacer algo que su mente no puede hacer. Y en ese sentido, desde esta tradición, la práctica de meditación tiene que ver con entrenar la mente, porque hay distintos tipos de meditaciones, hay muchas. Y además, como está de moda, hoy día se le llama meditación a muchas cosas en Occidente, entre ellas a la relajación, a cosas distintas se le llama meditación. Pero desde esta tradición la meditación tiene que ver con entrenar la mente, y con entrenar la mente a estar en donde estoy, a estar en el presente. Mira que sería bonito pensar en una sala de clases donde los niños estén entrenando su mente en volver una y otra vez a la sala de clase a escuchar al profesor, y sin que nadie los rete porque de repente se distraen, sino que sepan que naturalmente se van a distraer, pero que tienen una forma de volver y que saben que pueden irse y volver una y otra vez. Y en ese sentido, ni los profesores estarían gritando pongan atención, ni los niños estarían siendo castigados a cada rato. Pero esa es una parte de la práctica de meditación, porque la otra parte tiene que ver con observar cómo funciona mi mente. Si los profesores pudieran ver cómo funciona su propia mente, pudieran darse cuenta qué cosas los enojan tanto con los niños, qué es lo que están intentando hacer cuando los castigan, cuándo se irritan, qué cosas les son más favorables en una sala de clase. Y eso probablemente haría una diferencia enorme, porque si uno escucha a la mayoría de los profesores tienden a, comillas, echarle la culpa a los niños, de que ellos los estén retando, no sé qué, y tienen bien poca conciencia de qué le pasa a ellos con los niños. O sea, los niños están, comillas, desordenados. El tema del profesor es qué me pasa a mí con el desorden, y cómo resuelvo yo el tema del desorden, en vez de ponerme a gritar para que los niños se ordenen, porque decidí que era bueno que sean ordenados. No sé, pues capaz en algún momento es bueno ser ordenado, en otros momentos no. Pero mi impresión es que los profesores, igual que todos nosotros, solo digo profesores porque estamos hablando de la educación, tienen poca conciencia de cómo funciona su mente y qué cosas a ellos les pasan con lo que están haciendo. Y sería súper saludable que pudieran tener esa conciencia. Les facilitaría enormemente el trabajo en ese sentido. Ahora, la fantasía última es así como imaginarse los colegios en que tuvieran una sala de meditación disponible y donde los niños empezaran por ahí 5 o 10 minutos, o se sentaran en la sala, meditaran 10 minutos antes de empezar la clase. Probablemente todo lo que pasaría a continuación sería distinto, porque partirían de una cosa común, partirían de ver cómo están funcionando. La práctica de meditación tiene otras características también que pudieran ser un gran aporte a la educación, que es que el acento está puesto en el camino, en el proceso, no en la meta, en el logro. En general nuestra tradición occidental tiene la meta puesta en el logro, en llegar allá, en a dónde voy a llegar, en la nota que me saqué, o en la nota que me voy a sacar, ni siquiera es la que me saqué. Y entonces el acento está puesto allá, y se pierde absolutamente el proceso. De hecho, no sé, yo hice clase varios años en psicología en distintas universidades en primer año, y los alumnos dicen, tengo que estudiar. Es como, a ver, ¿no se supone que quieres estudiar? O sea, estás aquí porque quieres ser psicóloga, eso quiere decir que quieres saber de psicología. Ay, sí, claro, yo quiero ser psicóloga, pero no quiero estudiar. Y el estudiar es un tengo que estudiar, en vez de quiero aprender. Algo hacemos nosotros en nuestro sistema educacional que el quiero aprender
muere en el camino y muere a muy temprana edad. Si nosotros pensamos en algo que es natural en cualquier niño, es querer aprender. Entonces, desde la visión de la práctica de meditación, es como la imagen de uno no hace crecer una flor, uno no planta una semilla y la tira para arriba para que crezca, uno crea las condiciones para que una flor naturalmente crezca. Si uno pone una semilla y abona la tierra y le echa agua y tiene paciencia, naturalmente va a salir una flor. Pero yo no hago que salga la flor, yo creo las condiciones para que eso naturalmente se manifieste. Uno pudiera pensar que los niños naturalmente quieren aprender. O sea, cualquier niño chico anda por el mundo tratando de averiguar en qué consiste el mundo y armando cosas y desarmando cosas y preguntando y por qué y quiere aprender. Y distinto probablemente sería si los profesores se preguntaran cómo creo las condiciones para que eso que es natural en un niño se manifieste. Más que cómo hago cosas para mantenerlos así, para obligarlos a aprender como si no quisieran. Y entonces los castigo y los reto y les exijo y los hago competir. O sea, hacemos un montón de cosas que más bien matan la tendencia natural a querer aprender. Y entonces después nos quejamos que la flor no creció, pero bueno, sí, claro, si le pusimos encima piedras, peñascos y las cosas las regamos poco. Hay poco cariño en ese proceso también. ¿No? ¿Cómo sería? El Instituto Mindfulness surge desde un intento por llevar la práctica de mindfulness. Mindfulness es la capacidad natural de la mente de estar presente, que se ha traducido de maneras muy distintas. Por eso decidimos conservar en algún momento la palabra en inglés para que supiéramos todos de qué estábamos hablando, porque se ha traducido como atención plena, conciencia plena, presencia plena, se ha traducido de distintas maneras y depende cómo uno lo traduce y con qué impresión se queda, porque obviamente atención plena no es lo mismo que presencia plena. Si yo te lo digo, uno dice, a ver, pero presencia es algo más que atención es uno de los procesos cognitivos que nosotros conocemos. Y entonces, más bien, decidimos conservar la palabra en inglés. Y mindfulness es una capacidad natural de la mente que se entrena a través de la práctica de meditación, que es esta capacidad de estar presente, de estar en el momento. Y nuestra intención es llevar eso a los distintos ámbitos del quehacer profesional, que es como cómo aplico mindfulness en el ámbito de la organización, cómo aplico mindfulness en la educación, cómo diseño programas desde mindfulness para beneficiar la educación, para mejorar el rendimiento en una organización o para mejorar las relaciones interpersonales. En psicoterapia, bueno, psicoterapia es clarísimo porque hay una visión que viene de la práctica, de la visión contemplativa de la tradición budista que te lleva por un camino particular como terapeuta, digamos. Y entonces, ¿cómo aplico mindfulness en el quehacer de la psicoterapia? Esa es la intención del Instituto Mindfulness, que es como mindfulness aplicado, por decir así, en el quehacer profesional. Esa es la intención. Me quería referir a una cosa que es fundamental desde mi visión en el ámbito de la educación, que hace una diferencia enorme, que es cómo hemos ido descartando el error como parte de un proceso de aprendizaje. Es absurdo pensar que uno aprenda sin cometer errores, o sea, no tiene cómo. El decir estoy aprendiendo implica decir todavía cometo errores. Y sin embargo, en nuestra educación, si uno se saca un 3 en una prueba, no toma la prueba para ver en qué se equivocó y ver qué fue lo que no entendí, qué fue lo que no aprendí, y que entonces me lo enseñen. O sea, si esto no lo aprendí, y entonces vamos acumulando un montón de hoyos de cosas que no aprendimos, porque lo que recibimos fue castigo de algún tipo, vergüenza o no sé qué, pero no aprendimos. Y en la universidad pasa más o menos lo mismo, uno saca un 3, se deprime, llora, no sé qué, pasa deprimido una semana, pero no hace el gesto más obvio, que es como, bueno, si estoy aprendiendo, entonces tomo mi prueba, averiguo en qué me equivoqué, me doy el trabajo de aprender lo que no aprendí, y por lo tanto voy enriqueciendo mi proceso de aprendizaje.
ese yo creo que es uno de los grandes absurdos de nuestra educación, el cómo hemos ido demonizando el error, porque uno llega adulto y se pasa todo el rato tratando de no equivocarse, tratando de hacer las cosas perfectas, en el pánico de equivocarse, porque los costos del error han sido muy altos en la historia. Uno sabe que amerita castigo, amerita descalificación, amerita era un tonto como no sirve para nada, las cosas más diversas, escucha uno cuando se equivoca. Y entonces eso nos lleva directamente a lo que, mientras uno está estudiando, se llama angustia y rendimiento, que es que uno está permanentemente angustiado por el resultado de su rendimiento, que era un poco lo que decían antes en términos de proceso y de meta, digamos, por el logro final, y se pierde el proceso. Mientras uno está estudiando, está absolutamente angustiado con el resultado de la prueba, no alcanza a estar presente mucho en el estudiar, y en ese sentido se hace mucho más difícil nuestro proceso de aprendizaje, y como adultos somos enormemente castigadores con nosotros mismos. Estamos permanentemente descalificándonos, estamos permanentemente poniendo el acento en lo que nos falta, en lo que no hicimos bien, en lo que no nos resultó, en el temor a que no nos resulte, con una cosa muy castigadora. Somos muy poco amorosos con nosotros. Más de alguna vez yo he preguntado si uno tuviera un amigo o amiga que te tratara, que me tratara como yo me trato a mí, probablemente lo habría despedido de amigo hace mucho rato. Sin embargo, por alguna razón nosotros nos tratamos muy mal en general. Y eso tiene historia en la educación, en esta cosa de que cometer un error fuera un pecado mortal o un drama de proporciones. Y entonces nos pasamos preocupados, en vez de ocupándonos de las cosas, y vivimos angustiados. Y nuestra angustia fundamental tiene que ver con el temor al error, con el estar intentando parecer lo que no somos, hacer lo que no sabemos hacer, ser perfectos cuando no somos, o sea, en una suerte de lógica que es bien absurda, en vez de honestamente decir esto es lo mejor que yo puedo hacer y está bien, y que el otro diga bien, ya, gracias por eso, y que nos podemos apreciar mutuamente. En uno de los textos, Sakyen Mipham Rinpoche, el director de Shambhala hoy día, dice, parte importante del dolor en el mundo y de nuestro sufrimiento es nuestra dificultad para apreciar quién somos y para poder desde ahí apreciar a otro. Y yo siento que eso viene de la educación, de este intento de negar el error o de demonizarlo de alguna manera, de tener el acento puesto en el logro en vez de en los procesos, de estar permanentemente compitiendo, de tener esta sensación de que hay algo que estoy haciendo mal permanentemente. Y eso nos lleva a un adulto inseguro, temeroso, tratando de no equivocarse, queriendo parecer siempre perfecto y siempre sintiéndose en falta. Nos tratamos mal hasta porque se nos da vuelta el vaso de agua y uno dice, ay, que soy tonta. Y esa es la menos de las cosas que nos decimos habitualmente. Y eso yo siento que lo trae nos traemos en la impronta de la educación que tenemos. Esa era una disgregación.